Buenas tardes, estoy de regreso, son las 4:01 de este martes 7 de julio, soy Johnny Carmona, estamos en vivo y en directo desde el Facebook de la Universidad de la Comunicación y también en el Facebook de Rumbo Acán. Estoy enlazado con dos personas, bueno, una específicamente que tengo mucho cariño porque ya hemos interactuado mucho, tanto físicamente como en estas charlas en sana distancia, he estado con ella platicando, le agradezco mucho siempre su energía y su cariño. Ella es la ejecutiva de cuentas de Latin Spots, Noelia Lescano. Bienvenida. ¿Cómo estás, Bien, Johnny? muy contento, la verdad, muy contento. Muchas gracias. Y en esta ocasión tenemos el honor de tener al presidente de Latin Spots y del Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica. Él es Santiago Keller Sarmiento. Bienvenido, muchas gracias. Hola Johnny, un placer. Gracias. Y bueno, pues estamos muy felices porque pues esta edición número 155 es especial México, ¿no? Entonces, digamos que para hacer un poquito de contexto, cuéntenme qué onda con la historia de Latin Spots. Son más de 25 años de hacer este proyecto. Cuéntenme un poquito. Bueno, Latin Spot surgió hace 26 años exactamente, y lo primero que hice antes de que nazca fue hacer una pequeña encuesta entre los principales referentes de la creatividad y del marketing y la comunicación de Iberoamérica, que en una pequeña encuesta de esa época le preguntaba, entre otros tantos temas, dos preguntas que eran para mí bastante importantes, que era cuál era su fuente de inspiración y después en qué lugar del mundo estaba esa fuente de inspiración. Asombrosamente, las respuestas eran generalmente, para ambas respuestas, me inspiro en lo que pasa en la industria publicitaria y de la comunicación de Estados Unidos e Inglaterra, y particularmente de Nueva York y de Londres. Y una tercera pregunta hablaba sobre, les consultaba si les parecía relevante tener un medio que hablase sobre lo que nos pasaba a nosotros, los latinos, en nuestra diversidad latina y nuestra forma de sentir, pensar, vivir, amar y crear. Y la respuesta asombrosamente fue no. Entonces dije, bueno, ok, en base a este estudio de mercado pequeño que he hecho y los resultados negativos, lo lógico sería no hacerlo, pero decidimos, bueno, igualmente lanzar Latin Spots. Y lo paradójico de eso fue que ya en el primer año, todos esos que habían dicho que no eran suscriptores, pero lo más interesante todavía era que en Londres y en Nueva York teníamos más suscriptores que en América Latina en ese momento. Con lo cual, claramente marcó dos cosas, ¿no? Por un lado, que a nivel mundial nos estiman más que a veces de lo que nos estimamos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Bueno, y a lo largo de estos 26 años, la verdad que estamos muy contentos y orgullosos porque la creatividad latina pasó de ser un lugar no relevante, no trascendente en el planeta, nosotros mismos, los latinos, en nuestra diversidad, ni en el planeta, a ser claramente referentes en creatividad a nivel mundial. En creatividad me refiero específicamente al mundo de la publicidad, pero también en el mundo del cine, de las artes, y de la música y de muchas otras cosas. De hecho, estamos en un programa que se llama Rumbo Cannes. Este año que Cannes no se hizo, la mejor agencia del mundo fue una agencia latina, una agencia brasileña, una agencia que además estuvo desde el primer año en Latin Spots presente, es suscriptora desde el primer momento, y ha sido una de las agencias que más ha ganado como agencia a nivel Iberoamérica en el Ojo de Iberoamérica. Así que orgulloso porque hoy hemos podido aportar en estos 26 años en varios sentidos, ¿no? Por un lado, a aprender a querernos un poquito más, creo que todavía nos falta, a los latinos a creer nosotros, a creer en nuestra propia realidad, en nuestro propio contexto, a crear desde nuestra realidad y nuestro contexto, y a crear y a creer en cómo podemos pensar y cómo podemos estar. Y además, contentos porque el resto del planeta, y en especial el mundo de la comunicación y la publicidad, claramente descubrió y valora una forma latina. Latina, cuando hablo latino siempre me refiero a su diversidad latina, ¿no? La mexicana, la argentina, la brasileña, la peruana, la chilena, la colombiana, la hispana en Estados Unidos, la puertorriqueña, la española, la portuguesa, etc. Pero en esta diversidad, los latinos siempre tenemos algo que aportar,
siempre tenemos, desde la forma de relacionarnos, bueno, ahora no podemos abrazarnos mucho, pero bueno, de besarnos, de abrazarnos, de esta cosa también de ser mucho más espontáneos y también a partir de nuestra propia realidad, de tener la capacidad de innovar y adaptarnos a lo que va pasando momento a momento. No tenemos esa cosa tan estructurada, ni buena ni mala, tan estructurada, a veces tienen otras partes del mundo donde los procesos son muy largos y nosotros tenemos la capacidad de reaccionar mucho más rápido. Y hoy el planeta claramente reconoce, como dirían los brasileños, este sotaque latino que tenemos y bueno, la verdad que ha abierto, ha ayudado y hemos contribuido, por suerte, a la difusión del talento latino en el mundo, generación un montón de proyectos. Y bueno, así es como cada año y en cada edición de Latin, además de hablar de lo que se viene, muchas veces en general estamos adelante temáticas que después se van a plantear en el desarrollo de la industria de la comunicación, del marketing, de la producción audiovisual. Hemos también puesto foco en cada uno de los países de la región, porque al margen de entender a nuestra región como en toda su diversidad, siempre queremos ser foco en cada país, en cada cultura, en cada realidad y en cada industria local, más allá de que claramente están integradas, poder destacar a quienes mejor vienen trabajando, quienes han logrado cosas importantes y los que han logrado sobresalir y quienes también lo están intentando. Entonces cada año dedicamos a cada país de la región o cada 2 años un especial y este año, en esta edición número 155, se la dedicamos a México, un país que claramente para nosotros es un país que desde su calle, desde sus murales, su comida, su arte, eh, es un país súper rico, rico y diverso. En realidad, cuando empezamos este especial, bueno, nos pasó parte de la realidad que nos pasó a todos los humanos, que fue la pandemia. Estábamos a punto de lanzar la revista y, bueno, la teníamos casi el especial de México 100% preparado. Y bueno, la realidad de la pandemia que empezó a pegar en América Latina, particularmente en México, llegó más fuerte. Y bueno, decidimos, con esta agilidad que tenemos a veces los latinos y capacidad de reinventarnos rápidamente, actualizar toda la edición. Y si bien nos retrasamos un poquito, hoy estamos orgullosos de lanzar la edición 155, que tiene un material con el pensamiento, las experiencias, los aprendizajes, los errores de la comunidad creativa mexicana, y obviamente también tiene cosas de toda nuestra América Latina y de Iberoamérica. Así que acá tenés una pequeña síntesis, ¿no? Está muy bien, la verdad es que creo que es bastante, pues no son 2 días, es el trabajo de, como dices, 26 años, de, incluso de destacar algo que es bien interesante y que, digo, desde todas las ediciones de premios nos hemos dado cuenta que los latinos tienen cierto sabor específico para contar historias, para entender la realidad, para vender productos, para consumir publicidad, ¿no? Entonces, una revista que esté dedicada a esto, me parece que es bastante interesante. Y bueno, además, yo como mexicano, el tener una edición propia, pues aún más honrado, ¿no? Cuéntenme un poco, Noelia, si gustas, ¿quién participa en esta edición en específico? Bueno, la lista es larga, ¿no? Solamente de México tenemos más de 38 notas y en nuestro programa de casos y comerciales, que es súper interesante, tenemos también entre 41 y 42 casos y comerciales que hemos seleccionado y curado dentro de Latin Spot, ¿no? Lo lindo de esta edición en lo personal y que me queda y que agradezco profundamente la paciencia y las ganas que pusieron, porque si hay algo que digo me quedó de todo esto es, nadie dijo yo me bajo del barco, nadie dijo hasta acá, yo en esta no estoy, no me sumo, todo lo contrario. Fue una edición de confirmar y reconfirmar su lugar cada una de las empresas y cada uno de los protagonistas de esta edición, ¿no? De confirmar su lugar
dentro de este número y su lugar en la industria. Esto fue fabuloso. Hay una lista bastante larga. Si quieren me puedo explayar contando, me puse acá porque son un montón. Bueno, con la etapa que iniciamos nomás, después obviamente Santi va a contar muchísimo, se va a explayar más, pero bueno, la gran etapa que tuvimos de Raúl Cardós, Pepe Becker, Jessica de Ogilvy, ahí está, estamos viendo la etapa, buenísimo, trascendental, ¿no? Raúl Cardós, referente mexicano, la verdad es que contentos, muy contentos con esta etapa y por supuesto un gran amigo de la casa. Como te seguía contando, bueno, la agencia Beso, ¿no? De Pepe Becker, Ogilvy, Terán, No, y me encantaría, Troll. si querés, para contarle a Johnny, un poco por qué el título de trascendental, ¿no? Y es que Sí. en la charla en general que hemos tenido con todos los profesionales de la industria, esta pandemia nos agarró todo sorpresa, pero a todos, no solamente a los gobiernos, a los estados, a las empresas, a las agencias, a las productoras, y casualmente tú, Johnny, como sabes, en la industria de las comunicaciones, quizás en los últimos años, los anunciantes han descuidado un poco el valor que tenían las agencias de publicidad, quizás sobre todo los grandes anunciantes por temas financieros, donde quizás fueron relegando, en vez de pasando, históricamente las agencias tenían una relación de dueño con el dueño, con el presidente del anunciante, y en las últimas décadas, y particularmente en los últimos años, y mucho por temas financieros, los varios anunciantes fueron relegando la decisión de la elección de una agencia al departamento de compras. Ese mismo departamento a lo mejor compra muebles o jabón, también tenía que elegir y evaluar el nivel o el pensamiento estratégico y creativo de una agencia. Y casualmente esta pandemia, cuando obligó a que todos los planes que todos los anunciantes tenían, que los tenían armados, algunos hace muchos meses, perfectos, cerrados, todos esos planes lamentablemente tuvieron que ponerse en suspenso o romperse. Y casualmente el primer consultor o un gran consultor en este momento fue nuevamente la agencia, que fue la que podía entender el negocio del cliente, podía entender lo que estaba viviendo la gente, los ciudadanos, la población, los consumidores, estos anunciantes, y poder aportar con una mirada creativa a una conexión relevante entre las marcas, los anunciantes y los consumidores. Y en ese sentido, vemos en México, pero también particularmente una cosa que ha pasado a nivel mundial, el tema de la relevancia y la trascendencia del rol de las agencias de comunicación. Bueno, y esto fue lo que fue surgiendo en la charla, y particularmente en la charla con Raúl Cardós, el fundador de Anónimo, fue uno de los temas claves que se plantearon, ¿no? Por eso trascendental. Pero esto trascendental lo hemos visto también con Pepe Becker, que la verdad que es otro, no sé si se está viendo ahí. Sí, se ve perfecto. Pepe Becker, otro gran creativo, fundador de la agencia Beso, Becker Social Land, que casualmente este año estaba cumpliendo 30 años en México, y que también, además de conversar con él, todos estos temas de la trascendencia de la creatividad, el rol de la creatividad, también es cierto que él, particularmente desde su agencia, como otras, han iniciado el proceso tecnológico un poquito antes. Y uno de los tantos temas que también se han planteado es que la pandemia ha hecho una aceleración impresionante de la innovación tecnológica y a todas las personas, sin importa la edad que tengas, seas chico, adolescente, joven, o inclusive si tienes más de 60 o 70 años, nos ha obligado a todos a estar como estamos ahora, nosotros tres, conectados por un Zoom
por una plataforma y aprender a comunicarnos y a relacionarnos por estos medios, pero también muchas veces a poder consumir o poder comprar o compartir experiencias y hasta entretenernos, ¿no? Entonces, Pepe Becker con su agencia fue uno de los pioneros en este tipo de cosas y casualmente él con una agencia independiente también es otro aspecto que me parece muy relevante de lo que está pasando en México y que también se ve reflejado a lo largo y ancho de muchas de las entrevistas y artículos y análisis que tenemos en esta edición. Un poco está reflexionando sobre cómo fue la respuesta ante la crisis por un lado, agencias multinacionales, por otro lado, agencias independientes, que en México han crecido y han crecido bastante, y también cómo han operado y trabajado los anunciantes. Entonces, en esto que contábamos por un lado, de la trascendencia, por otro lado, la aceleración de los procesos digitales, por otro lado, la consolidación en un contexto donde hay que tomar decisiones muy rápidas, cómo a veces determinado tipo de compañías, partes multinacionales, tienen que tomar decisiones mucho más lentas y a veces por temas financieros y no tienen la rapidez que la gran industria creativa mexicana, en particular las agencias independientes, han podido tomar y reaccionar y encontrar y aportar soluciones para sus clientes. Entonces, en esta edición hemos dado foco, obviamente, a las agencias relevantes internacionales como Ogilvy, que la verdad que en este momento tiene liderazgo, creo, de mujeres, con lo cual es muy importante para México, pero en particular tiene a Jessica como líder creativa. Sí, Jessica Planís, que tiene como líder creativa a Jessica, que además es la primera mujer en la historia de Ogilvy en América Latina en conducir el área creativa de la red, con lo cual también habla de estas transformaciones que hoy estamos viviendo societariamente, culturalmente, y además lo importante del aporte de distintas miradas y distintas posiciones de género. Te decía también, tenemos agencias como FCB o como agencias, si bien son multinacionales, con un fuerte mirada local como Terán y con la mirada de José Terán, en el cual compartimos también un poco cómo ellos y la estrategia que han aportado con sus anunciantes en las distintas etapas que estamos viviendo de la pandemia, porque hoy decimos pandemia o cuarentena, 90 días, 100 días, depende del país que estés, pero no sé si vos coincidís, Johnny, o vos, Noelia, que fuimos viviendo etapas, ¿no? Sí. De lo que estuvimos pasando. En una primera etapa donde el primero era distancia, nos acordamos de aquellas piezas como la de Coca-Cola o varias otras que modificaban sus logos para ejemplificar la necesidad social. Sí. Una segunda etapa donde ya no era distancia social, era aislamiento, cuarentena. Una etapa donde había un vacío comunicacional, donde las marcas no sabían qué decir. Algunas, por ejemplo, como InBev México, o como varios clientes de Terán, de que transformaron sus esfuerzos en ayudar al sistema sanitario local, ya sea como InBev o Corona, aportando agua en sus botellas o generando alcohol en gel. Otras como aportando desde la comida o desde su core principal. Otra etapa donde ya conocido todo eso, empezaron a hablarse y a focalizarse, bueno, ok, estamos en cuarentena, estamos en casa, pero tenemos que seguir consumiendo, es importante que las marcas se acerquen, entonces todo el tema del desarrollo del e-commerce. Una etapa que tiene en proceso ya estamos cansados de los barbijos, de la distancia, y empezamos un poco obviamente con respeto y con cuidado, porque la verdad que hay mucha gente que ha fallecido o que le está pasando muy mal, pero también a aprender un poco, también a buscarle un poco la vuelta y
y a comunicar desde otro lugar, pues, porque también comunicacionalmente ya deja de funcionar el hecho del barbijo, de cuidarte, etcétera, etcétera, porque se supone que está consolidado. Y bueno, como fuimos también evaluando y charlando con todas las agencias independientes y también con las multinacionales y también con anunciantes, cómo fueron atravesando todas esas etapas, cómo fue cambiando la realidad, cómo fueron también cambiando procesos productivos. Cuando en esta tercera etapa, al margen de decir el barbijo, empezar a comunicar otras cosas, cómo se hacía para producir desde cada uno desde su casa, transformado en actor, director, creador, maquillador, etc. Bueno, y un caso muy interesante es casualmente el que dirigió Simón Broch junto con la idea de Raúl Cardós, con los médicos, autofilmándose para incentivar y recalcar la importancia de la distancia y quedarse en casa, ¿no? No sé, no me estoy olvidando de algo importante que quieras decir. No, justamente sumando a lo que decís, Santi, esta, digamos, incomodidad en la que nos puso la pandemia a todos y cómo cada uno desde su lugar pudo reorganizar lo que tenía y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Sacarlo el mayor beneficio posible. Creo que es de una gran... esto trae absoluta experiencia, ¿no? Y como veníamos diciendo no hace mucho, la publicidad venía en un camino donde te mostraba lo experiencial, el contacto, ¿no? con el consumidor y todo este vuelco que venía dando la comunicación, también con la llegada, por supuesto, de lo digital y todo este reacomodamiento y cómo de repente todo eso tuvo que confluir de un día para otro, empezar a hacer tremendos cambios, ¿no? Y cómo se fueron ingeniando y pensando cada una de las agencias, ni hablar de las productoras, ¿no? Para poder conseguir estos espacios, porque no fue fácil, no fue fácil, pero yo creo que la revista demuestra absolutamente y cuenta en cada una de sus palabras lo importante que es muchas veces saber dónde uno está parado, ¿no? en esa situación y qué va a hacer con lo que tiene. Eso me parece súper importante. Ahí la vemos a Jessica, que bueno, ahí está también José Terán, que también fue tapa y Latin Spots, la etapa 7.0 de Teherán TWA. Por supuesto, la revista tiene todos los trabajos también que si clicás dentro de los comerciales se pueden ver, ¿no? Por ejemplo. Claro, tenemos ahí el ejemplo, o sea, el material, el contenido que tiene merece obviamente el tiempo para verla y para tenerlo como material, como decíamos el otro día con Santi, como material de un acontecimiento de la historia, ¿no? Esto lo decía Santi el otro día que hablábamos y porque esto que nos está pasando claramente es nuestra primera vez y estamos todos tratando de hacerlo lo mejor posible. Y salen unos trabajos maravillosos. Yo cada vez que recibo un mail con cada uno de los trabajos, digo, wow, y toda la producción detrás, ¿no? Santi, vos que hablabas recién de la producción. Bueno, tenemos también otras notas. Totalmente. Ahí de Colombia. Creo que una de las cosas más relevantes que tiene este número y que obviamente va a tener este año, es que está la situación que estamos viviendo, tan primero global, es decir, no hay ninguna parte del planeta que se salve de lo que estamos viviendo, de haber tenido tomar distanciamiento, de las cuarentenas. Por otro lado, cómo esto ha paralizado el sistema, en un punto, el sistema productivo, el sistema económico, el tema de estar en la casa, que también ha planteado, y es uno de los grandes temas que en general hemos visto con todos, no importa, con toda la gente que está entrevistada, que comparte miradas, es
charlar un poco también sobre qué es lo relevante o qué a partir de esta nueva realidad claramente más relevante y qué ha quedado como intrascendente o como simplemente temporal, que claramente no va a sobrevivir a todo esto que estamos viviendo, porque esto implica un montón de cambios, un montón de replanteos en términos organizativos, sociales, y sobre todo también destacar lo que, lo que va a ser, lo que va a ser, ¿no? Lo que va a ser más relevante, ¿no? Entonces, me parece que es muy rico este número. En general, todos los números Latin tienen una cosa de profundidad en el pensamiento, en las entrevistas, en lo que se comparte, porque siempre lo que intentamos encontrar en cada entrevistado, en cada persona con que hablamos, es primero, y vos, Johnny, lo sabrás bastante bien, es poder sacar los del cassette, del, del manualito, y casualmente pensar y repensar juntos lo que se está viviendo, lo que están viviendo, lo que se está haciendo y también hacia dónde vamos. Como sociedad, como humanos, pero también como industria publicitaria, como creativos o como anunciantes. Y en ese sentido, me parece que todas las charlas que he tenido, que están presentes a lo largo y ancho de la revista, del programa audiovisual, del contenido en cada una de las notas, está muy, muy, muy rico y muy contento de esto. En ese sentido, hay varias entrevistas anunciantes, en una prácticamente tú habrás sido, Johnny, me parece lo habrás podido ver en Televisa los primeros días me parece que fue fin de junio, principio de junio, el clásico de la historia, ¿no? No sé de qué club eres hincha, pero No, no no te gusta mucho. no, la verdad, no. Me gustan más los vestidores, Bueno, la verdad. Pero no, bueno, Hay lindos te comerciales con- de moda también. supongo. bueno, la moda casualmente es re interesante como las grandes tiendas de moda a nivel mundial, en Francia, Italia, también en país, se han transformado para un sistema productivo, en vez de hacer vestidos o camisas, hacer barbijos o aportar a un poco también ponerse a disposición de las necesidades sanitarias de la población o gubernamentales, ¿no? Pero lo que te quería contar era casualmente el caso de Corona, que hizo el clásico de la historia con el partido entre dos grandes históricos equipos de fútbol de México, y lo que hizo fue como en México, como en otras partes de América Latina o del mundo, bueno, ahora Europa empezó a permitir un poco de fútbol, pero la gente los fanáticos tenían abstinencia de ver de fútbol, ¿no? Y Corona hizo una idea muy interesante, agarrando 75 horas históricas de partidos clásicos del fútbol mexicano, y transformarlo en un partido nuevo de 90 minutos, Claro. que al margen se transforma en una plataforma de comunicación y una idea exportable no solamente a otros países, sino a otras marcas para utilizar la idea, porque la verdad es una cosa de entretenimiento de 90 minutos que generó gente un gran éxito de audiencia. Estuvo montado un sistema de e-commerce para poder que cada uno cuando se siente a ver el partido, este clásico estuviese su corona o su picada, su comida. Y me parece que también en esta charla que nos cuenta cómo surgió la idea, cómo fueron las dificultades de producir en este momento de pandemia y de no poder encontrarse, también hay un pensamiento sobre lo que tiene que ver con el nuevo marketing y la nueva normalidad, y cómo también las marcas cada vez más no dejar de tener un propósito, pero además ¿no? que sea coherente con lo que dicen y hacen y con lo que son, ¿no? Entonces, acá Totalmente. después, si les interesa verlo, está el clásico de la historia, bueno, está el video, está todo para poder verlo. Muy Si buena la querés, idea. si da, pero lo muestro un poquito. ¿Querés que lo muestre un poquito, Johnny? Sí, sí, claro, por favor. ¿Se escucha? No sé si se escucha. Eh,
No se va a escuchar porque traes los audífonos puestos. No, yo qué, pero. A ver, por acá. Ah, perdón. Empiezo de vuelta, ahí va. A ver. Yo no escucho, no sé ustedes, ¿eh? No, es No, que No, no se escucha, tiene Santi. bueno, exacto. Ahí bueno, está. Hay que igual desconectar los audífonos. Sí, van a encontrar en latinspot.com igual. Ahí está. Ok. Eh, bueno, así que la verdad que el caso es muy interesante, pero también, por ejemplo, pasamos con la gente de España, de Telepisa, que Telepisa en México representan a Domino, pero básicamente es un sistema, una empresa que vende pizzas. Y es interesante su experiencia porque cómo se plantearon, eh, a diferencia de otras empresas de, de comida, lo que ellos tienen en España, particularmente una fuerte estructura de motos, se llaman, de mensajeros, que llevan la comida a domicilio. Y pusieron su sistema de motos, su sistema logístico, para ayudar a los españoles a distribuir medicamentos, remedios, al margen de alimentos para los médicos, por ejemplo, cuando estaban en cuarentena o estaban en los hospitales trabajando. Y una muy interesante reflexión con Miguel Yustribó, que es el chief de propósito de Telepisa. Y después también con otra charla imperdible con Guillermo Jiménez y Brotons, que es el líder de Internet Marketing Creativity en México, de Coca-Cola, que a partir de todo esto que estamos viviendo, de las 4 o 5 ideas que a nivel mundial se están vehiculizando de Coca-Cola en todo el mundo, 3 fueron lideradas por Guillermo, ¿no? En ellas vamos a ver desde cómo adaptó el histórico comercial de Coca-Cola para todos, y lo transformó hasta por todes, perdón, y acaba de lanzar ahora otro más, que claramente pone optimismo en la comunicación, porque también otra cosa que está pasando con todos nosotros, con las personas, es que el encierro, la cuarentena también te hace de contacto, también, de generación de entretenimiento y también de, de búsqueda y generación de optimismo, ¿no? Y bueno, entonces otras marcas también están contribuyendo en este sentido, en una de estas fases que te contaba hace un rato, una de estas tantas fases es tener también, generar un poco de optimismo, apoyo y acompañamiento, ¿no? Bueno, después, por ejemplo, otras tantas notas es que tenemos casualmente hablando de Corona, con Clarisa Pantoja, la directora de Corona México, y además que ella ha sido la que ha liderado los proyectos de limpiar las playas, y de contribuir a que se pueda disfrutar una buena Corona en playas limpias y con aguas no contaminadas, ¿no? Ella además el año pasado fue conferencista en el Ojo de América. Bueno, hay un montón de trabajos, ideas y pensamientos, no, y que que lo pueden. que vemos también, si me permitís, Santi, acotar algo, lo que vemos también es cómo las marcas, algo que viene sucediendo ya hace un par de años, ¿no? Pero cómo las marcas se ven sumamente comprometidas con todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Con el acompañamiento desde ese lugar, desde lo que está pasando en la actualidad. Y esa rapidez de adaptarse y poder salir con una idea, con un trabajo, con una campaña y poder tener esa impronta que cada uno lleva. Eso me parece también fabuloso. Ahí lo vemos a Clarisa en el ojo. Sí, que además fue el mejor anunciante de Iberoamérica,
el año pasado. Y bueno, la verdad que además dio una charla maravillosa y muy potente, y además que mira bastante lo que está, hacia dónde están yendo los anunciantes hoy, ¿no? Por lo menos los anunciantes que claramente están liderando y están en esto de tener una marca con propósito, y que ese propósito sea cada vez más coherente entre lo que dicen, hacen y son, ¿no? Así que bueno, una edición que como te decía un poco recién, Noelia, tiene mucho foco también en todo el mundo independiente, desde las agencias como Archroy, Fonders o Montalvo, que fue hace 2 años la mejor agencia independiente de México. El año pasado fue Anónimo, pero también lo que están mirando y lo que están pensando y cómo están reestructurando y cómo están organizándose todas las agencias, tanto independientes como red. Entonces titulamos el especial de México que este año la competencia era contra la pandemia, porque la verdad que el tema es que todos tenemos que contribuir a que la sociedad siga funcionando, primero preservando la vida y la salud de la gente, pero a su vez tratando de que el sistema económico siga funcionando, porque la gente necesita poder acceder a un servicio, a un producto. Obviamente hoy estamos todos en modo esencial, pero hay muchas cosas esenciales que necesitas que las empresas estén produciendo, y las personas poder acceder a ellas. Al margen de que después, a medida que esto va evolucionando y como va acumulándose en el tiempo y haciendo más larga, empezamos a tener necesidades de otras cosas, y es importante cómo lograr que las empresas sigan contribuyendo a la economía, la gente también, y sobre todo cuidar desde los pequeños locales y negocios barriales hasta la industria y toda la gente que está involucrada en estos sistemas, porque si no, la verdad que como sociedad tenemos el riesgo de que después sea muy difícil recuperar todo eso, ¿no? Y como siempre decimos, la rueda tiene que seguir funcionando un poquito más lenta, pero no que pare, porque ahora después cuesta mucho más esfuerzo volver a arrancar. Entonces, me parece que es también un poco, y también lo que lo debatimos a lo largo de, de los distintos artículos en la revista, con las agencias, los anunciantes, las productoras, cómo contribuir en ese sentido a cuidar esto, y dentro de lo posible, y siempre preservando la salud como prioridad, cuidando también a la gente, su puesto de trabajo y el desarrollo de la economía. Bueno, esto es una pequeña síntesis, John, y obviamente la revista también tiene el programa. Cada revista tiene a su vez un programa que está hecho especialmente para cada edición, donde elegimos, buscamos, analizamos lo que se está haciendo en los principales países del mundo y particularmente en Iberoamérica, y por el material lo trabajamos y elegimos y curamos las mejores ideas. Bueno, acá un poco no lo vas a ver, no le vas a poder ver el sonido, pero por ejemplo, esta de una de Bradesco de Brasil, donde también hablando un poco básicamente juega como los chicos, como, como la comunicación, ¿no? Como en distintas etapas de nuestras vidas la comunicación o la publicidad incentiva determinado modelo. Bueno, hoy los chicos jugando a ser doctores por todo lo que está pasando en la sociedad, y cómo se espera también que a partir de esto que estamos viviendo surjan muchas más camadas de médicos en las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, y te voy a mostrar acá un poco las distintas campañas que vamos para no, el programa. No sé si mientras querés hacerme alguna pregunta. Sí, bueno, yo digo, hay dos temas que son bastante complicados, ¿no? Y sobre todo hablando de una edición focalizada en México, porque sé que esto no es un tema que sea directamente de ustedes, es un tema de industria, pero creo yo que
hoy más que nunca, después de estos 100 días, después de muchas cosas que han pasado en México, permeado de Black Lives Matter, creo que la industria publicitaria tendría ya que tomar responsabilidad sobre el racismo y la promoción del racismo en las campañas, en para donde volteemos, ¿no? Porque México, la publicidad en México es como de detergente, o sea, blancos más blancos, ¿no? O sea, incluso para las cosas que dices, ¿por qué tendría que haber alguien ahí blanco? Hay gente blanca todo el tiempo. Entonces creo yo que eventualmente si ustedes pueden hablar del tema, focalizar el tema y que de alguna manera la industria entera tome responsabilidad, porque es, no sé cómo llamarle, complicado, pero por ejemplo, gente como Carl Jung, que es un tipo anglo, que llegó a México hace también 25 años, y él va por la vida dando conferencias sobre cómo es la publicidad mexicana racista. Entonces, y todo el mundo ve como para otro lado, ¿no? Entonces, eso es algo que incluso como cartita a Santa Claus me encantaría que en algún punto estuviera. Y por otro lado también, y esto es sumamente personal, a mí me hubiera gustado tener una mujer en portada, porque el año pasado hubo una lista muy escandalosa que se publicó en México sobre los 10 creativos top y todos eran hombres. Entonces, se plantearon muchas cosas, la propia revista y las editoras dijeron que la encuesta salió así y no sé, yo soy un poquito más, no sé cómo decir, medio contracultura, quizá he estado en medios también y hay veces que hay que forzar un poco. O sea, yo hago una encuesta y me salen 10 hombres, pero yo sé que hay una conversación allá afuera en donde el feminismo se está focalizando mucho y quizá mi responsabilidad como medio es poner una mujer en la portada, hacer que suceda, ¿no? Yo sé que hay pocas mujeres en puestos predominantes, pero las hay. Y no sé, yo la verdad es que quizá porque vengo de una minoría también que ha sido complicada históricamente, me importa más el que, no por quitarle mérito a nadie, porque no, pero, pero sí creo que tendríamos que estar visibilizando más el trabajo de las mujeres en Latinoamérica, porque es una lucha que sigue, supongo que no solo es de México, sino de toda Latinoamérica, que las mujeres están duro y duro y duro y nomás no se puede, porque históricamente el hombre blanco heterosexual es el dueño de la empresa o el dueño de la agencia. Entonces, quizá como un deseo al aire, sería interesante el que eventualmente tuviéramos un poco más de foco en historias de mujeres y en historias que evidencien o evidencien mejor al racismo tan fuerte en México. Es muy bueno lo que decís, Johnny, me encanta, porque casualmente en este número, si vos ves el programa, acá estoy Sí, poniendo, no sé si se está viendo, unos tantos sí, comerciales que tenemos. De hecho, esta es la continuación de una campaña que el año pasado ganó Gran Prix en el Ojo de Iberoamérica. sí. Esta es la continuación y tiene que ver, no se va a escuchar, pero bueno, tiene que ver claramente con el tema del racismo, que es lo que pasó. Bueno, es largo el comercial, es Sí. muy bueno, pero creo que la industria tiene que poner sobre el tapete montón de temas. eh, y en este caso es una campaña eh, sobre el racismo, incluso también yo te diría, iría más a fondo. No solamente es el racismo como lo puede ver un norteamericano o un europeo, con la discriminación hacia el negro, sino tendríamos que plantearnos cómo es el racismo o la discriminación en nuestros países, en América Latina, donde quizás esté el racismo o la discriminación hacia el de la piel negra, pero hay un montón de otros racismos y discriminaciones distintas, hacia al indio, al criollo, al nativo, hacia una discriminación más social, obviamente a las otras sexualidades. De hecho, en este programa también tenemos varios comerciales, y si no me equivoco, déjame ver un minuto, la semana pasada, eh, no, ahora cambiamos el logo, pero la semana pasada tuvimos el logo multicolor Sí, sí, eh, por los en festejos. junio, sí, todavía la Exact- semana pasada era junio. Exactamente, bueno, tuvimos
creo que nosotros desde Latin Spots y también desde el Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica, creemos primero esto que te decía, de la coherencia entre los propósitos, entre lo que se dice y lo que se hace. Y claramente también somos conscientes que también tenemos que contribuir a llevar a la sociedad a un pasito más adelante. Lo que también hay que tener claro es que no puedes ir demasiados pasos más adelante porque te desconectás. Esto de haber hecho, que no es la primera vez que lo hacemos, de cambiar el logo en esta semana o de en las temáticas que siempre preguntamos, estar no solamente el tema del racismo, de la sexualidad, de la violencia de género, de la discriminación, de la inclusión social, y también del compromiso con el cuidado de nuestra casa y el medio ambiente. De hecho, que son una categoría misma del Festival del Ojo de Iberoamérica, y en Latin Spot siempre la tenemos presente. Todo eso lo tenemos presente. Ahora, la tapa a mí también me encantaría que hubiese más tapas con más mujeres. La verdad que también tenemos que basarnos en lo que tenemos hoy, y obviamente, de hecho, entre las 3 primeras notas, una es de una mujer, y claramente de Jessica, pero hay un montón de notas, como te mostré, la Clarisa, y si seguimos viendo vas a ver que hay muchas, vamos a ir de paso te voy a mostrar otra, son de todas mujeres que tienen un lugar relevante claramente en la industria. El tema es que, bueno, a veces te encontrás con la realidad de que, acá tenés, por ejemplo, Eva Santos, que es otro ejemplo, así como Jessica Apelanis es la directora creativa de Ogilvy para América Latina, Eva Santos es la directora creativa mundial de Proximity, ¿no? Otro ejemplo que fue nombrada casualmente hace un año, unos días después de que fue conferencista en El Ojo de Iberoamérica. Y siempre estamos casualmente trabajando, incentivando, y como muchas veces decimos, Latin Spot es un trampolín. No sé si se dice en México, se entiende trampolín, es cuando vas a una pileta, ok, bueno, es Sí, el es una trampolín. plataforma, sí, lo sé. Ok, Latin Spot muchas veces es un trampolín a temáticas para que después se vuelvan más cotidianas, y también de potenciar a la gente, y nosotros somos, desde el principio siempre somos un medio que potenciamos la diversidad, la pluralidad de miradas, de géneros, de criterios, porque está en nuestro ADN, y desde la editorial, hablando de los 26 años de Latin Spots, cuando hago la primer número de Latin Spot en la editorial, casualmente habla de muchos de estos temas, pero habla de por qué Latin Spot y por qué Latin Spot tiene que estar, y es casualmente el aporte a un mundo más diverso, más rico, con múltiples miradas, puntos de vista, experiencias y realidades, y en eso claramente no solamente se incluye a un tema de raza, religiones, criterios políticos, sociales, culturales y de sexos, sino también obviamente que contemple que podamos vivir un mundo que nos permita vivir a nosotros en el futuro, y como dicen muchos de nuestros pueblos originarios, la tierra es una deuda que tenemos hacia nuestros hijos, ¿no? Entonces el medio ambiente debemos cuidarlo como una obligación y como un deber de algo que debemos, sino que no es nuestro, sino que tenemos que traspasar, y en las mejores condiciones, hacia las futuras generaciones. Así que coincido plenamente contigo, y nosotros claramente trabajamos mucho sobre estos temas, y obviamente lo trabajamos en la medida que también nos encantaría tener las 100 mejores mujeres creativas. Lo que pasa es que a veces, lamentablemente, te encontrás que no están todavía presentes, y que es un trabajo que hay que hacerlo con mucho cuidado, no solo porque haya mujer o mujer o de cualquier otra diversidad, tiene que estar en foco simplemente por ser, sino también por su talento, porque si no, el riesgo que se corre es que, no sé cómo es en México, pero por ejemplo en muchos países hay una cuotificación de porcentaje. Entonces vos tenés que tener un porcentaje de mujeres, un porcentaje de hombres, un porcentaje de personas de cada especialidad o de cada orientación, pero no es por su talento. Entonces muchas veces lo que llega a pasar es que después se descalifica y dice, no está capacitado para tal. Entonces lo que hay que lograr es que estén,
pero también con el acompañamiento de la formación, de darle un camino y las herramientas para que realmente brille y brillen, ¿no? Así que, digamos, estamos en eso, coincido 100% contigo. Perfecto. La verdad es que felicidades por una edición tan completa, tan grande, y creo que además, pues creo que el confinamiento nos hace tener un poquito más de tiempo quizá para dedicarnos a detenernos en cada sección, en cada video, en cada situación, porque me gusta que está súper completa, que está interactiva, que tiene como todas estas ligas y que tiene pues todo este contenido que es bastante vistoso y que vale mucho la pena compartir y celebrar de la creatividad de la industria que en este específico pues es de México, pero en general de Latinoamérica. Yo les quiero agradecer mucho a los dos. Muchas, muchas gracias. Bueno, Bueno, Johnny. muchísimas gracias, Johnny. No, Un al placer. contrario. Al contrario. Bueno, Y bueno, esto ya está disponible desde ayer casi, ¿no? Bueno, antes, en latinespots.com, ¿no? así es, así es. Y lo Sí. interesante que además, te cuento para si tu audiencia también le interesa, como también apoyo desde Latin Spot y desde el Ojo de Iberoamérica a toda la gente que está encerrada en su casa o que tiene que trabajar desde su casa, hemos hecho una campaña liberando cada semana una conferencia histórica del Ojo para que la gente que quiera verle, que se registre en Latin Spot, pueda verlo, capacitarse, inspirarse, pues son conferencias como son las del Ojo. Quizás algunas son del 2005 o 2003 o 2002, pero las miras hoy y dices, es de hoy. Claro. Esta charla fue hace un rato, porque son conferencias que tienen una mirada y una inspiración y ese feeling que te contaba al principio de cómo los latinos sentimos y cómo pensamos y cómo creamos, que es muy motivadora y me parece que aporta muchísimo. Así que está ahí abierta en latinespot.com para los que quieran disfrutarla, ¿no? Perfecto. Pues Noelia, muchas gracias. Siempre es un placer verte. Muchas gracias, Johnny, igualmente. Te veo ahí en tus vivos en Instagram también, así que es un placer. Gracias. Gracias. Pues te mando un beso hasta allá. Santiago, mucho gusto. Muchas gracias a los dos por este esfuerzo. Y bueno, pues sigamos celebrando la creatividad latinoamericana y mexicana en este caso. Muchas gracias por la edición especial. Y nosotros seguimos con estas charlas en sana distancia, creativas, y seguimos siendo la comunidad que cree en sus ideas. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Chao, muchas gracias. Gracias, Hasta chao. luego.